Hola, buenas, espero que estén muy bien todos. En este video vamos a tratar lo que es Room Database. Comencemos. Para comenzar a usar Room Database en nuestras soluciones Android, en nuestro código, lo primero que tenemos que hacer es implementar las dependencias de Room. En este caso tenemos que implementar Room Runtime y Room Compiler. Esto lo pueden encontrar en la página de developers.android.com. Se definió una visual simple donde vamos a guardar un texto en la base de datos y lo vamos a ir listando en una lista simple. Para eso yo ya tengo declarado e inicializado los tres elementos que voy a utilizar, más un adaptador que posteriormente lo vamos a setear. Y de igual manera seteamos el click listener del botón agregar. ¿Qué va a hacer este botón agregar? Va a agregar el texto a la base de datos y de ahí mismo vamos a listar, ¿cierto?, desde la base de datos los textos que voy agregando. La idea es que yo ingrese estos textos, cierre la aplicación y posteriormente al volver a abrirla, estos se me desplieguen en la lista de texto. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una clase normal que la vamos a llamar texto, perdón, mi texto, y va a ser una clase normal. Lo primero que tenemos que hacer para pasar esta clase a una entidad de la base de datos, tenemos que colocar el @entity. Este @entity lo que va a hacer es que va a tomar mi clase.java y al momento de compilar la aplicación lo va a tomar como una entidad. Esto va a crear la entidad en la base de datos. Posteriormente de haber declarado a través de la anotación entity en mi texto, vamos a declarar dos atributos para mi texto. Uno va a ser el ID y el otro va a ser el texto. En este caso el ID va a ser de tipo int y el texto va a ser de tipo string. Ahora, como todos sabemos que en la base de datos siempre debe haber una llave primaria. En este caso, la llave primaria nosotros la podemos declarar. En este caso, la misma room nos entrega una anotación que nos permite indicar cuál es el ID o la primera key, en este caso de mi texto. Esta anotación se llama primary key y lo que hace es que identifica en este caso el ID que está acá abajito como una primary key. Pero lo podemos dejar así para que se entienda bien. Adicionalmente a este primary key le podemos colocar que sea un autogenerate, que quiere decir que este ID, a medida que yo voy agregando dentro de la base de datos, esta se va a agregar automáticamente. También tenemos otra notación, ya que no es primordial, pero sin embargo nos va a ayudar mucho a renombrar, en este caso, los que son los campos de esta entidad. El compilador, cuando toma esta clase, mi texto, y lo pasa a una entidad de la base de datos que SQLite lo entienda, toma como nombre de la columna el nombre de la variable. En este caso, si ustedes quieren darle un nombre distinto a lo que le tiene la columna, ustedes pueden utilizar lo que se llama el column info. Y dentro del column info, ustedes pueden declarar de que el name sea, por ejemplo, mi texto. Aquí, si no me equivoco, para no tenerlo igual que la clase, porque lo que es el motor lo que es room, perdón, toma esto como minúscula, ¿sí? Así que para no tener tanto la entidad como una columna del mismo nombre, vamos a colocar solamente text.
aunque no es necesario. Una vez, habiendo hecho esto, nosotros ya podemos empezar a crear un constructor. Se recomienda que solamente se realice un constructor por cada entidad. Para esto yo solamente voy a crear el constructor sin parámetro. Ya habiendo realizado esto, indicándole en la parte superior a la clase entidad primary key a una variable y un column info opcionalmente a un texto, ya tengo habilitado mi clase para ser una entidad, pero aún no hemos terminado. Tenemos la entidad y ahora falta nuestro CRUD. En este caso, nuestro CRUD es el DAO. Para esto vamos a crear otra clase en la cual vamos a llamar mi texto DAO. Mi texto DAO se crea con una clase normal, pero al igual que lo hicimos con la clase mi texto, que es la entidad, vamos a colocar la anotación @DAO, que lo que hace esta @DAO indica a mi texto DAO que va a ser un intermediario entre las operaciones que se realicen desde la visual y la base de datos con la entidad. Cabe recalcar que mi texto DAO es una interfaz, no una clase. Es una interfaz. Ahora, nos preguntaremos, ¿y cómo realizamos los insert, los select, los update? Pues muy fácil. Room provee también notaciones para cada una de las operaciones, exceptuando el select. Habiendo dicho esto, tenemos lo que es el @insert, tenemos el @update, tenemos el @delete y en reemplazo del select tenemos el @query. El Nosotros inicialmente vamos a colocar un insert para cada vez que yo apriete el botón se agregue este texto a la base de datos. Para esto lo que tenemos que hacer es colocar el @insert y yo recomiendo que utilicen reglas de conflicto. En este caso onConflict es igual al onConflictStrategy punto y tenemos tres tipos. En este caso porque los demás están deprecados. Tenemos el ignore, el abort y replace. ¿Qué hace el onConflict? Cuando nosotros no tenemos una primary key que se genera automáticamente, como lo tenemos acá, y yo agregue el mismo ID si existente en la base de datos, nos da la opción de generar una estrategia ante este conflicto con la primary key. Tenemos lo que es el ignore, que lo que hace, pasa de largo, o sea, detecta, hay una primary key ya guardado en la base de datos, igual que esta, y lo que hago es ignorarlo, por ende paso de este. El otro es abortar. En este caso, pongamos que tenemos 5 ingresos de objetos, ¿cierto? 5 filas, y la segunda fila entra en conflicto con una primary key que ya está ingresada. En este caso, lo que hace el abort termina inmediatamente lo que es la inserción y por ende los últimos 3 valores que están quedando en la cola no se insertarían. Y por último tenemos lo que es el replace. El replace, en vez de ignorarlo o abortar la operación, detecta este conflicto con la primera key y lo reemplaza, o sea, le hace como un update. Entonces nosotros vamos a colocar acá replace. Ese es solamente la parte que le indicamos, lo que vamos a colocar ahora, que es un insert, con la estrategia de que en caso que exista algún conflicto con la primera key, lo reemplace. Ahora vamos a colocar public. En este caso yo no necesito que me retorne nada, por ende voy a colocar void. Y voy a colocar insert text. Y aquí vamos a colocar en este caso la clase mi texto. Mi texto. Voy a colocar 3 puntos y voy a colocar text.
¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Le estoy indicando al insert text que voy a ingresar de 1 hasta n textos, o sea, de la clase text. Como también podemos hacer lo siguiente, podemos crear otro que sería public void insert text, pero solamente quiero que me inserte una lista de mi texto. También es válido, como también es válido, me equivoqué acá, insert text, como también es válido, como también es totalmente válido, que yo coloque solamente uno solo, en este caso mi texto. También vamos a colocar lo que es el @insert. Listo. ¿Cuál es la diferencia? Como dije, me acepta de 1 hasta n elementos. Este método me acepta una lista de textos, o sea, una lista de mi texto. Y el otro solamente acepta una instancia del texto. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear en este caso el select que nos va a permitir a nosotros colocar todo esto que nosotros estamos guardando y mostrarlo en la lista cada vez que yo lo requiera. Para esto, como le indiqué, no tenemos el @select, sino tenemos el @query. Para eso vamos a colocar @query y lo que va a necesitar dentro, como bien indica ahí, es un string. Este string es una sentencia SQL. Para eso vamos a colocar select asterisco from. Si se fijan, lo que son propios de la sentencia SQL lo coloca como de amarillo, ¿cierto? Perdón, naranjo, grueso. En este caso, si yo coloco control enter, me va a detectar, ¿cierto?, de que mi texto es una entidad en el cual yo lo puedo utilizar. Habiendo hecho eso, ahora yo declaro un método público en el cual me va a retornar una lista de mi texto. GetText. Y solamente realizo ese. Ya habiendo hecho estos métodos que nos van a permitir agregar y listar, vamos a proceder a realizar lo que es la base de datos. Para crear la base de datos necesitamos realizar otra clase que en este caso personalmente la voy a llamar AppDataBase. Y esta clase va a ser abstracta. Esta clase lo primero que tiene que hacer es extender de room database. Y al igual que lo hicimos con el DAO o nuestro CRUD y con la entidad que es mi texto, vamos a colocar acá @database. Esta database necesita 3 parámetros. Esta anotación. Una son las entidades, otra es la versión y la última es el export schema. Como le dije, entonces lo primero son las entidades, los entities. Y acá nosotros tenemos que declarar todas las entidades que nosotros queremos que estén en la base de datos. Para esto lo que vamos a hacer es colocar mi texto.class, ya que es la única entidad que nosotros declaramos en nuestra aplicación. Posteriormente de utilizar este entities, nos va a pedir una segunda parámetro, que es en este caso la versión. Y la versión la vamos a inicializar en 1. Esta versión tiene que ir cambiando cada vez que yo modifique las entidades. Yo puedo modificar el DAO, puedo modificar la base de datos, ¿cierto? Sacar y meter datos. Pero si yo modifico, en este caso, mi texto, una vez ya compilada la aplicación y funcionando en un dispositivo, ya no puedo, yo ya debería estar cambiando
la versión. Por último, lo que voy a hacer va a colocar export schema false. Esto es para que cuando migre no exporte el esquema. Ok, habiendo hecho eso, ya tenemos indicado a esta database que es una base de datos. Lo que vamos a hacer ahora es crear una instancia única de esta base de datos para evitar cada vez que yo necesite acceder a esta base de datos, instanciarla y así no ocupar tanta memoria. Lo primero que vamos a hacer, vamos a declarar una variable AppDatabase en la cual vamos a llamar instancia. Para esto vamos a colocar de tipo privado, private, de forma estática, AppDatabase instancia. Posteriormente vamos a crear el método que nos va a traer la instancia única de la base de datos. Como nosotros estamos trabajando con una variable estática, nuestro método también tiene que ser estático. Database get app database. Y por parámetro le voy a colocar el contexto, que es en este caso el contexto de la aplicación. Vamos a realizar lo siguiente, vamos a consultar primeramente si es que esta instancia es nula. Si la instancia es nula, esta instancia la vamos a inicializar con la base de datos. Para esto vamos a igualarlo con room.databaseBuilder. Si se fijan, lo primero que me pide es un contexto. En este caso le vamos a pasar el context que viene por parámetro. Seguido viene lo que es la base de datos. Para esto vamos a colocar el appdatabase.class. Y finalmente tenemos un string en el cual va a ser el nombre de la base de datos. Acá vamos a colocar text database. Posteriormente a haber realizado lo siguiente, vamos a colocar un método que nos va a ayudar a ejecutar sentencias SQL en el hilo principal de la aplicación. Para esto vamos a colocar .allow main thread query y por último lo vamos a construir. Aquí me está tirando error porque a ver que me acuerdo, es con comillas doble. Perfecto. Una vez construido la instancia, si es que en este caso no existiese, vamos a retornar la instancia de la base de datos. Return instance. Y ya con esto tenemos un patrón singleton para evitar realizar n instancias. Por último, vamos a crear otro método también estático que va a ser de tipo void, cual va a ser destroy instancia, en el cual vamos a destruir la instancia para que libere memoria. Una vez hecho esto, lo último que nos está quedando es inscribir los DAOs. Para esto vamos a colocar public y como nuestra clase es abstracta y no voy a implementar nada en este método, lo voy a colocar también abstracto. Ahora vamos a llamar en este caso al DAO que será mi texto DAO y le voy a colocar un nombre de método que sería get texto text DAO. Y ya con esto nosotros tenemos listo lo que es
la base de datos. Hasta ahora lo que hemos visto es una entidad que nosotros la declaramos con el @entity, indicándole a room cuando se compila que esto es una entidad y que la queremos utilizar. Declaramos también un ID de forma de primary key, también con una notación propia de room, y le indicamos que se va a generar automáticamente. Por último, en lo que es la declaración de variables, tenemos otra variable que es el texto, que va a ser el dato que se va a guardar, y le vamos a llamar text. Aquí recuerden que le pueden colocar cualquier nombre y va a reemplazar en la compilación el nombre del texto. Para finalizar, les recomiendo que solamente creen un constructor por cada una de las entidades, si no le va a crear un warning al momento de compilar. Y finalmente le agregamos los get y los setters correspondientes. Luego de eso se creó en este caso un DAO que va a ser el intermediario entre lo que nosotros solicitamos y la interacción con la base de datos y sus entidades. Acá pudimos ver de que está el insert, el update, el delete y el query para poder ser utilizado el query en reemplazo del @select si es que existiese. Y como pudimos ver acá, podemos agregar de 1 hasta n instancias de texto. Podemos agregar también una lista de textos y puedo también guardar solamente una instancia de texto. Para finalizar con el @query, en el cual me va a traer todos los textos disponibles en la base de datos al momento de consultar. Finalmente se declaró un AppDatabase, ya, se creó la base de datos, puede decir claro, se creó la base de datos de forma abstracta que extiende de room database, al igual que lo hicimos con el DAO y la entidad, se le puso arriba de la clase una anotación que se llama @database, y dentro de esta database se le definió tanto las entidades que conforman la base de datos, la versión y si se quiere exportar el esquema una vez que yo modifique estas clases. Esta se creó una instancia para evitar tener varias instancias de la base de datos abierta, una que destruye la instancia y por último la única DAO que nosotros tenemos en nuestra aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a generar en este caso ya la data, que es guardando y mostrando la información. Para esto nos vamos a ir al main activity, en el cual después de haber creado todo esto voy a listar los textos si es que ya hubiesen, ¿sí? Y primero lo que vamos a hacer es guardar un texto, ¿sí? Para esto vamos a tener que llamar a la base de datos. Para poder hacer uso de la base de datos vamos a llamar a la instancia cada vez que la requeramos. En este caso lo que vamos a hacer es el siguiente: cada vez que yo apriete en este caso el agregar texto, lo que voy a hacer es primero generar un texto, un myText. Entonces acá con el text es igual a new myText. Y a este texto le vamos a setear en este caso el texto que viene desde el editText.getText. Este editable lo vamos a transformar a un string. Ahora lo vamos a guardar en la base de datos. Entonces vamos a poner appDatabase.getInstance, y acá le vamos a pasar el contexto, que sería el this.getTextDAO. Y vamos a insertar en este caso lo que se llama el text. Habiendo realizado eso, ya podemos estar agregando información. Ahora lo que vamos a hacer es listar esta información en la lista. Para eso, tal como lo hicimos con el insert, lo vamos a hacer con el listar. Para esto vamos a colocar list, vamos a colocar my texto y vamos a incluir una variable que es list. Es igual, en este caso, al appDatabase.getDatabaseInstance, enter, ok.
tenemos el DAO y finalmente el getText. Ahora a cada una de estas listas tenemos que recorrer para poder llenar en este caso el adaptador del ListView. Para esto lo que vamos a hacer es adapter es igual a new array adapter, en el cual acá nos va a solicitar el contexto. Acá vamos a colocar string, vamos a colocar el contexto, una visual que en este caso vendría de android.r.layout.simple thisItem 1 y le vamos a pasar una lista, pero esta lista va a ser una lista de los textos. Esta lista la vamos a obtener de acá. Vamos a colocar acá list de string textos. Va a ser igual en este caso. Lo vamos a inicializar. Por cada uno de estos textos que me trae desde la base de datos. Y lo vamos a ir agregando a los textos de lista de string. Voy a cerrar aquí y estaríamos listos. Vamos a finalizar con pasarle en este caso al ListView el adaptador. Ya, vamos a probar ahora la aplicación. Lo vamos a lanzar en este celular Genymotion y vamos a esperar a que el Gradle termine de construir. Ya, acá inició, me quedó un poco feo, pero bueno, vamos a ver si esto agrega. Esto acá tiene un nombre y lo vamos agregando. Vamos a agregar otro, por ejemplo, hola mi pum, y lo vamos a agregar. Ya, ahora veamos si saliendo se mantiene la data. Vamos a buscarlo, ejemplo room, y lo que deberías ahora es listar la misma data que yo agregué. Lo que hicimos entonces fue agregar y listar. Espero que el video le haya servido de ayuda y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.